Siempre creí que se suponía que el amor debía capear las tormentas. Que los votos que intercambiamos bajo ese cielo de verano, rodeados por el dulce aroma de los lirios y la mirada esperanzadora de nuestras familias, significaban algo sagrado. ¿En la salud y en la enfermedad? En la enfermedad y en la salud. Esas palabras resonaron en mi cabeza tantas veces a lo largo de los años. Yo creía en ellos como un tonto. Mi nombre es Camila. Una vez fui una mujer orgullosa, madre de 2 hijos, dueña de un negocio exitoso y la esposa de un hombre que pensé que era para siempre, Javier. Durante 22 años, construimos una vida juntos. O eso pensé. Nos conocimos en un evento benéfico para la investigación del cáncer infantil, irónicamente. Lo recuerdo de pie junto a la mesa de boxeo, con un traje azul marino que se aferraba a sus hombros, una sonrisa torcida y hoyuelos que me hacían revolotear el estómago. Era encantador, atento e implacable en su búsqueda de mí. Dios, me hizo sentir como la única mujer del mundo. Debería haber visto las grietas antes. Nuestra vida fue decente. No lo pintaré como un cuento de hadas. Lookamos. Nos hemos hecho las paz. Viajamos cuando pudimos. Crió a 2 hermosos hijos, Mateo y Lucía. Yo era el que tenía el trabajo estable, dirigiendo una pequeña panadería que había estado en mi familia durante 3 generaciones. Javier rebotó entre ideas de negocio que rara vez se pegan. No me importó. Me encantó ser el proveedor. O al menos, pensé que lo había hecho. Todo cambió el día que encontré un bulto. Era una tarde de martes normal. La panadería estaba tranquila, y acababa de cerrar la tienda temprano debido a una tormenta que se estaba gestando afuera. Me estaba preparando para un baño cuando mi mano rozó algo en mi pecho que se sentía como una piedra alojada debajo de mi piel. Mi corazón cayó. Nunca piensas que serás tú. Escuchas sobre amigos, vecinos, mujeres en las revistas, pero no de ti. En 2 semanas, se confirmó. Cáncer de mama en etapa 2. Le di la noticia a Javier durante la cena, mi voz temblando, las manos agarrando una servilleta de tela como si fuera un salvavidas. Su reacción no fue la que esperaba. Sin lágrimas, sin tirar de mí en sus brazos, sin promesas de que lucharíamos juntos contra esto. Solo miró su plato durante mucho tiempo y luego asintió. Lo resolveremos, dijo, con la voz vacía. Pero no lo hicimos. En realidad no. Los meses que siguieron fueron un borrón de visitas al hospital, sesiones de quimioterapia y días en los que ni siquiera podía levantar la cabeza de la almohada. Mi pelo se me cayó en grupos. Mi piel se volvió de un tono fantasmal. Mi cuerpo me traicionó, y él también. Al principio, eran las pequeñas cosas, no venir a mis citas con el médico, trabajar hasta tarde, olvidarme de recoger mi medicación. Le plus excusa. Me dije a mí mismo que estaba asustado, que los hombres no sabían cómo sobrellevarlo. Luego vino el asunto. Me enteré por accidente, como todos los clichés. Un mensaje en su teléfono. Anoche fue increíble. No puedo esperar a verte de nuevo, mi amor. De una mujer llamada Valeria. Mi sangre se enfrió. Lo enfrenté, temblando, medio calvo, con ojeras debajo de mis ojos. ¿Y sabes lo que dijo? Ya no puedo hacer esto, Camila. No me inscribí en esto. No me inscribí en esto. Como si mi enfermedad fuera una carga demasiado pesada para sus delicados hombros. 3 días después, solicitó el divorcio. Debería haberme desmoronado allí mismo. Debería haberle rogado que se quedara, o haberlo maldecido hasta el infierno, o haberlo echado. Pero estaba demasiado entumecido. Demasiado cansado. Estaba luchando por mi vida, y ahora también tenía que luchar por mi dignidad. La casa en la que vivíamos, la casa que pagué con mi herencia de mi abuela, que trabajaba hasta las oficinas de limpieza de huesos por la noche, de repente estaba en juego en los papeles del divorcio. Javier lo reclamó como propiedad conyugal a pesar de que su nombre nunca estuvo en la escritura. Era como una daga retorcida en mi pecho. Mateo y Lucía estaban en la universidad. No quería arrastrarlos a este lío. Lo mantuve todo embotellado. Les dije que nos habíamos distanciado, que estas cosas suceden.
Vi la cara de mi hijo arrugarse y mi hija rompió a llorar, y lo odié por lo que me estaba obligando a hacer. Pero aún no había terminado. Empecé la quimioterapia de nuevo, esta vez solo. Las enfermeras se convirtieron en mi familia. Carmen, una mujer feroz con el pelo rojo brillante y una voz de miel, se sentaba conmigo durante los tratamientos y me contaba historias sobre su salvaje juventud en Barcelona. Ella me hizo reír cuando quise llorar. Ella me recordó que todavía estaba aquí. Todavía respirando. El divorcio se prolongó. Javier quería todo. La mitad de las ganancias de la panadería, la casa, incluso las joyas de mi abuela. Su abogado era un tiburón llamado Esteban, un hombre que olía sangre en el agua y se fue a matar. Una noche, llegué a casa de una sesión de tratamiento y encontré un aviso de desalojo pegado a mi puerta principal. Fue como una pesadilla. Mi propia casa, la casa para la que mi abuela había ahorrado cada peso, y él quería que me fuera. La audacia. La crueldad. Mis rodillas se doblaron, y me senté en el porche, sosteniendo ese papel en mis manos temblorosas, mientras el mundo giraba a mi alrededor. Lo llamé. Ni siquiera recuerdo lo que dije, solo que grité tan fuerte que me ardió la garganta. «Eres un monstruo, Javier», solloré. Su voz era fría y distante. «No es nada personal, Camila. Es un negocio». Negocios. Entonces me di cuenta de que estaba casada con un extraño. Un hombre que una vez trazó constelaciones en mi espalda bajo las estrellas, ahora me veía como una responsabilidad para ser eliminado. Pero no iba a caer sin luchar. Contraté a mi propia abogada, una mujer feroz y de lengua afilada llamada Isabela, que me miraba como si valiera la pena salvarme. Ella no era barata. Vendí mi coche, empeño el collar de mi abuela y junté cada peso que pude encontrar. Se trazaron las líneas de batalla. Ojalá pudiera decirte que se hizo más fácil, que el universo vio mi sufrimiento y me dio un respiro. Pero la vida no funciona así. Hubo días en los que pensé en terminarlo. Días en los que el dolor, la traición, las interminables audiencias judiciales se sentían como demasiado. Cuando miré fijamente el frasco de pastillas en mi mesita de noche y me pregunté si alguien se daría cuenta si desaparecía. Pero entonces, sucedió algo inesperado. Mateo llegó a casa. Mi hijo, alto, con los hoyuelos de su padre, pero nada de su crueldad. Se paró en mi cocina, mirando mi frágil cuerpo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Por qué no me lo dijiste, mamá?» Me derrumbé en sus brazos. Le conté todo. El cáncer, el divorcio, el desalojo. Y por primera vez en meses, sentí algo cálido. Esperanza. Mateo se mudó de nuevo. Empezó a ayudar en la panadería. Lucía siguió, tomándose un semestre libre de la universidad. Mi casa, una vez silenciosa y pesada de dolor, estaba llena del sonido de sartenes, música y risas. Estábamos reclamando nuestro espacio. Isabela, mi abogada, encontró una laguna. La casa estaba a mi nombre, comprada antes del matrimonio. Legalmente, él no tenía un reclamo. El aviso de desalojo no era válido. El procedimiento de divorcio se prolongó, pero estaba ganando terreno. Me enfrenté a Javier en la corte una tarde. Lo miró fijamente a los ojos. Yo no era la mujer frágil y rota que dejó atrás. Yo era Camila. Un superviviente. No te llevarás mi casa, le dije, mi voz firme. Él sonrió. Vamos a ver eso. Pero en el fondo, lo vi, la grieta en su armadura. El parpadeo de la duda. Y en ese momento, lo supe. La tormenta estaba lejos de terminar, pero había encontrado mi ancla. No solo estaba luchando por una casa. Estaba luchando por mi vida. Para mi familia. Por mi nombre. Y aún no había terminado. Los días que siguieron a mi enfrentamiento con Javier en la corte se sintieron como un tira y aflora interminable entre la rabia y el agotamiento. Mi cuerpo era frágil, mi piel todavía se estiraba sobre los huesos que se sentían extraños para mí, pero en algún lugar dentro, se había reavivado una chispa. Eran los ojos de Mateo, la forma en que se llenaron de lágrimas cuando finalmente le dije la verdad. Eran las manos temblorosas de Lucía mientras me cepillaba el pelo, lo poco que quedaba, y susurraba,
Vamos a estar bien, mamá. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, lo creí. Pero la vida no iba a dejarme llevar fácilmente. Javier no retrocedía. En todo caso, mis pequeñas victorias en la corte parecían avivar las llamas de su odio. El hombre con el que una vez compartí cama, que había besado la cicatriz en mi estómago después del nacimiento de nuestra hija y susurró que yo era la mujer más fuerte que conocía, había desaparecido. En su lugar había un extraño frío y vengativo. Empezó a aparecer en la panadería. Al principio, era solo para recoger el papeleo con el pretexto de necesitar registros para el divorcio. Luego, era para comprobar el inventario o confirmar números con el personal. Se paraba en el mostrador, inclinado demasiado cerca de Lucía, sonriendo como si fuera el dueño del lugar. Le impide entrar. Pero Javier no era el tipo de hombre que aceptaba un no como respuesta. Una noche, mientras cerraba, salí y encontré el parabrisas de mi coche destrozado. Un ladrillo yacía en el asiento del conductor, vidrio ensuciando el suelo como fragmentos de hielo. Adjunto al ladrillo había una nota. Esto no ha terminado. Sabía que era él. ¿Quién más? Llamé a la policía, presenté un informe, pero no había pruebas. Sin cámaras. No hay testigos. Estaba aterrorizado, ya no por mí mismo, sino por mis hijos. No podía soportar la idea de que los arrastraran a la espiral de crueldad de Javier. Mateo quería confrontarlo. Recorraba la cocina como un animal enjaulado, con los puños apretados, las venas palpitando en su cuello. Déjame manejarlo, mamá. Gruñó. No puede seguir haciendo esto. Pero no le dejaría. No podía arriesgarme a que mi hijo terminara en la cárcel por culpa de ese cobarde. En cambio, me apoyé en Isabela. Ella era implacable. Presentó órdenes de restricción, empujó las fechas de la corte, desenterró todos los registros financieros que Javier intentó ocultar. Cuanto más investigaba, más descubríamos deudas, cuentas secretas, acuerdos comerciales que había forjado en mi nombre. No solo estaba tratando de tomar mi casa. Él estaba tratando de enterrarme. Pero incluso en medio de esa tormenta, hubo momentos de luz. Una noche, después de otra agotadora sesión de quimioterapia, Mateo y Lucía me sorprendieron con algo pequeño, algo tonto. Una noche de karaoke en nuestra sala de estar. Mateo cantó mal con viejas canciones de amor, Lucía bailó con nuestro gato, y durante una breve y hermosa hora, nos olvidamos de los papeles de divorcio y las facturas del hospital. Nos reímos tanto que me dolía el pecho. Y en esos momentos, me sentí vivo. Me recordó que no importaba cuánto tomara Javier, había cosas que nunca podía robarme. El amor de mis hijos. Mi resistencia. Mi dignidad. Pero luego, cruzó una línea que nunca imaginé que lo haría. La panadería siempre había sido mi santuario. Incluso cuando mi cuerpo me fallaba, me sentaba junto a la ventana delantera, viendo a la gente ir y venir, el aroma del pan fresco y la vainilla llenando el aire. Era el legado de mi abuela, mi herencia, mi sangre y sudor tejidos en cada azulejo, cada estante. Una mañana, llegué y encontré la puerta principal destrozada. Dentro, era un caos. Vitrinas volcadas, pasteles aplastados contra el suelo, paredes pintadas con spray con palabras viles. Muir enfermo BT. Asterisk. Me hundí hasta las rodillas. Esto no fue solo vandalismo. Esto fue una declaración de guerra. La policía llegó. Más informes presentados. Todavía no hay pruebas de que fuera Javier, aunque el momento, las amenazas, la orden de restricción que había violado, todo apuntaba a él. Mis manos temblaron mientras limpiaba el esmalte y el vidrio del suelo. Lucía solloceó en un rincón. Mateo golpeó una pared tan fuerte que sus nudillos se santaron. Quería rendirme. Me quedé en el naufragio de mi vida y me pregunté si valía la pena. Si tal vez Javier hubiera ganado. Si tuviera que firmar los papeles que él quisiera, darle la casa, la panadería, dejar que lo tenga todo y desaparecer. Pero luego apareció Carmen del hospital. Ella se enteró de lo sucedido. Entré en ese desastre de una tienda que llevaba una bandeja de empanadas frescas y una botella de vino barato. No sé con qué tipo de demonio te casaste, dijo,
envolviéndome en un abrazo de oso. Pero tú, Camila, estás hecha de cosas más duras. Esa noche, el vecindario también vino. Viejos clientes, mujeres para las que horneé en sus baby showers, adolescentes que se escabullían de la escuela para comprar mis conchas. Ayudaron a limpiar. Frag las paredes. Pintado sobre los insultos. Reemplazó el cristal roto. Por la mañana, mi panadería no estaba perfecta, pero estaba en pie. Y yo también. Isabela tenía un plan. Lo golpeamos donde duele, dijo, con los ojos que resplandecían como un lobo que detecta presa. Financieramente. El rastro de dinero sucio de Javier lo dejó vulnerable. Sus negocios, sostenidos por documentos falsificados y deudas que él ha ocultado bajo los nombres de otras personas, incluido el mío, nos dieron influencia. Isabela lanzó una contrademanda. Fraude, difamación, daños a la propiedad, peligro. La fecha de la corte fue fijada. Estaba aterrorizado. Pero Mateo y Lucía estaban a mi lado, cada uno agarrando una de mis manos mientras entrábamos en esa sala del tribunal. Mi cabeza estaba calva ahora. No llevaba peluca. Quería que me viera. La mujer que trató de destruir, todavía respirando, todavía luchando. Javier parecía engreído como siempre. Su abogado habló primero, pintándome como inestable, alegando que mi enfermedad me hizo irracional, que estaba arremetiendo debido a la amargura por el divorcio. Cuando llegó el turno de Isabela, ella era una tormenta. Ella expuse todos los documentos, cada amenaza, cada transacción oculta. Ella presentó testimonios de testigos. Carmen, mis vecinos, incluso el compañero de cuarto de la Universidad de Mateo que había escuchado a Javier presumiendo por teléfono. Luego vinieron las fotografías. De la panadería vandalizada. El parabrisas roto. El aviso de desalojo firmado en su mano. El rostro del juez se convirtió en piedra. Cuando hablé, mi voz tembló. Pero dije lo que había que decir. No venció el cáncer para ser destruido por un hombre que nunca me mereció. No estoy pidiendo lástima. Estoy pidiendo que me devuelvan la vida. La sonrisa de Javier vaciló. Al final de la audiencia, la orden de restricción se hizo permanente. A Javier se le ordenó pagar daños y perjuicios y, lo más importante, perdió cualquier reclamación a la casa y a la panadería. Sus cargos por fraude se manejarían por separado. Kane. No solo en la corte. En la vida. La panadería reabrió oficialmente 2 semanas después. La gente se alineó alrededor de la manzana. Los medios de comunicación corrieron mi historia, no como una víctima, sino como un superviviente. Javier dejó la ciudad. No me importaba a dónde fuera. Él no era nada para mí ahora. Reconstruí mi casa. No solo la casa, sino la familia dentro de ella. Mateo se hizo cargo de la gestión financiera en la panadería. Lucía comenzó su propia línea de pasteles. Bailé en la boda de Carmen y mantuve la cabeza en alto cuando caminé por la ciudad. La lección de vida que llevaba conmigo fue esta. No siempre ves la verdadera naturaleza de las personas hasta que estás en tu momento más débil. Pero la traición, por muy viciosa que sea, no tiene que definirte. A veces los momentos más oscuros te muestran quién eres realmente. Y yo era un luchador. No porque quisiera serlo. Pero porque la vida no me dio otra opción. Tendría que ser más fuerte que mis circunstancias, más valiente que mi miedo y más implacable que aquellos que intentaron romperme. Porque la supervivencia no se trata de suerte. Se trata de elegir elevarse. Todos los malditos días. Me desperté la mañana después de la decisión del tribunal sintiéndome como una persona diferente. La luz del sol fluía a través de las cortinas de la habitación que había tenido desde la infancia, ahora restaurada, y en lugar de miedo, había alivio. El tribunal había fallado a mi favor. Orden de restricción permanente, daños otorgados y Javier despojado de cualquier reclamo a mi casa o panadería. Se sintió surrealista, como tomar un primer aliento después de estar bajo el agua demasiado tiempo. Pero la victoria no fue una cura instantánea. Me acosté en la cama, sintiendo el dolor que se había asentado en mis huesos. La quimioterapia aún no había terminado conmigo, y mi cuerpo me lo recordaba a menudo. Mis dedos estaban entumecidos. Me dolen los pies.
Incluso la respiración se sentía pesada. Pero a mi lado, la respiración constante de Mateo y Lucía, mis hijos en casa de nuevo, me restó. Cerré los ojos y respiré lentamente, reuniendo fuerzas para la lucha que se avecinaba. El desayuno de esa mañana fue tranquilo. Los tres nos sentamos alrededor de la vieja mesa de roble, saboreando croissants frescos y café fuerte. Se sentía como una escena de un sueño. Sin abogados. Sin amenazas. Solo familia. Miré a Mateo y Lucía, y el orgullo que sentía casi me hizo llorar. Habían renunciado tanto para estar a mi lado, la universidad interrumpida, las vidas sociales sacrificadas, sin embargo, sonreían, pusieron los ojos en blanco ante los chistes del otro y bromearon sobre volver a pintar las paredes de la panadería en rosa neón. En ese momento, me di cuenta de que la reconstrucción no era solo física, era emocional. Y empezó aquí, alrededor de esta mesa. El primer paso fue reabrir la panadería. El boletín de la ciudad había impreso un artículo. Superviviente local reclama su vida, la panadería reabrirá esta semana. Los pedidos comenzaron a llegar incluso antes de que abriéramos las puertas. Flores, globos, notas de apoyo inundando el lugar, completos extraños diciéndome que estaban rezando por mí, animándome. Lloraba cada vez que abría la puerta, no por debilidad, sino por gratitud. Carmen también regresó. Se puso de pie después de la cirugía, y como un ángel, trajo más que su espíritu brillante, trajo conexiones. Uno de sus amigos era un presentador de televisión local. En cuestión de días, organizaron un segmento, Esperanza y curación en la panadería de Camila. Odiaba las cámaras, odiaba estar bajo escrutinio, pero esto se sentía diferente. Se trataba de supervivencia, no de lástima. Estuve de acuerdo. El día del rodaje, la panadería zumbaba de energía. Abrimos temprano, bandejas de conchas, empanadas, tartas alineadas. Cuando las cámaras rodaron, me paré junto a mis hijos y Carmen. Mi cabeza todavía estaba calva, y decidí que no la ocultaría. Llevaba una simple bufanda, no para enmascarar, sino para honrar el viaje. Hablé sobre el cáncer, sobre la traición de Javier, sobre cómo el amor se había ido cuando más lo necesitaba, pero a diferencia de antes, no estaba roto. El segmento se emitió esa noche. Lo vi con Mateo y Lucía en el sofá de la sala. Cuando se acabó, los miré, con el corazón lleno. La mano de Lucía agarró la mía, y susurró, «Eres nuestra heroína, mamá». Sabía entonces que la historia no había terminado, se estaba transformando. Las siguientes semanas se sintieron como un torbellino. Los pedidos siguieron creciendo. Contratamos ayuda. Lucía dirigió la sección de pastelería con estilo, churros bañados en chocolate, hojaldres de crema de frambuesa, mientras Mateo supervisaba las operaciones. Sus talentos florecieron, y observé con orgullo cómo la panadería se convirtió en algo más que un negocio, se convirtió en un centro comunitario. Reuniones del club de lectura, círculos de tejido, reuniones de padres después de la recogida de la escuela. Ofrecimos baguettes gratis a los trabajadores de primera línea. A su vez, nos enviaron amabilidad y respeto. Estaba sanando en todos los niveles. A pesar de todo, la quimioterapia continuó. Nunca se detiene. Pero la rutina cambió. Encontré fuerza al tirar de mi delantal, saludar a los clientes por su nombre y oler el dulce calor del pan para hornear. Se convirtió en mi terapia. Una mañana, me sorprendí tarreando mientras amasaba la masa, algo que no había hecho en meses. Me sentí como si recuperara mi alma. Luego vino la parte más difícil, lidiar con las secuelas de Javier. Su caso de fraude estaba en curso. Había intentado demandarme por difamación, acusándome de difamación por nombrarlo públicamente como el vándalo. Isabela luchó duro y tenía una audiencia programada. Entré en esa sala del tribunal de nuevo, con la cabeza en alto, respaldado por documentos, testigos y un profundo sentido de la justicia. Se sentó allí, flanqueado por nuevos abogados, luciendo desgastado. No exactamente el hombre pulido que me había traicionado, ni el arrogante matón de antes, solo un caparazón hueco. Mi corazón no saltó. No hubo Schadenfreude.
Solo claridad. Cuando terminó, el juez falló en su contra. El caso fue desestimado por falta de pruebas por su parte. Nuestra contrademanda quedó intacta. Se le ordenó pagar los honorarios legales en los que incurrí. Fue agridulce. La justicia no borró el dolor, pero fue un paso. Salí del juzgado y llamé a Mateo primero. Su voz tembló mientras animaba. Lucía se unió, llorando. Nos quedamos allí, a 3 millas de la casa, en medio de la calle, abrazándonos hasta que pensé que podríamos rompernos. Esa noche, cerré la puerta detrás de mí y miré alrededor de mi casa. Todo era mío. Luché por esto. Luchó por ellos. Para mí. Las lágrimas se deslizaron por mis mejillas, lágrimas de agotamiento, alivio, alegría. Sin embargo, hubo contratiempos. Una noche, después de un largo día en la panadería, llegué a casa a un mensaje de voz de una de las compañías de tarjetas de crédito de Javier. Dijeron que estaba tratando de poner un gravamen sobre la propiedad, incluso después de órdenes judiciales. Mi corazón se atesó. Llamé a Isabela inmediatamente. Ella lanzó otra directiva legal. El papeleo voló, los plazos fueron difíciles, pero esta vez, tuve el impulso. Tenía la comunidad. Tenía los medios financieros, gracias a la panadería. Y esta vez, me sentí imparable. Las noches tardías se convirtieron en mi norma. Preparar mi cuerpo contra el dolor de la quimioterapia, mientras estudio documentos legales y planes de negocios a la luz de la lámpara. Hubiera sido imposible sin Mateo y Lucía. Dieron un paso adelante de maneras que me humillaron. Lucía manejaba la panadería sola cuando estaba débil. Mateo era mi CEO asesor, investigando, recordándome que descansara, haciéndome té. Una noche, pillé a Mateo limpiando las lágrimas mientras preparaba el último lote de pan. Le pregunté por qué. No solo porque te amo, mamá, susurró, sino porque este momento, significa que vuelvo a creer en los cuentos de hadas. Que la gente puede luchar y ganar. Fue entonces cuando supe, la batalla más grande no era legal. Era humano. La batalla por la dignidad, por el respeto, por la redención. Y aquí, en el zumbido de los hornos y la risa de los clientes, ya había ganado. El capítulo se cerró conmigo preparándome para mi próxima sesión de quimioterapia, sin miedo esta vez. Listo para seguir adelante, para vivir, para amar, para reír de nuevo. Mi vida era diferente, destrozada, luego remodelada, pero era mía. Las semanas posteriores a la victoria en la corte fueron algunas de las más complejas de mi vida. Me sentí exaltado, como si hubiera salido del pozo más profundo, pero al mismo tiempo, estaba crudo y magullado. Mi cuerpo se había acostumbrado al ritmo de la quimioterapia. El agotamiento, las visitas al hospital, la ola de náuseas que siguió a cada sesión y la pequeña ventana de energía que vino después. Me aferré a esa energía como un tesoro, llenándolo de pasteles horneados, cuidando la panadería y cuidando de Mateo y Lucía. Aún así, hubo días en los que hacer lo más simple parecía imposible. Levantarse de la cama, hacer café, cepillarme el pelo. Mi cuero cabelludo me cormilló cuando lo toqué, un débil recordatorio de que mi lucha contra el cáncer no había terminado. Y en esos días, el dolor llegaría, dolor por la mujer que una vez fui, dolor por la cómoda vida que tuve antes de Javier, antes del cáncer. Pero también sentí gratitud. Había sobrevivido, me había vuelto más fuerte, tenía personas a mi alrededor que me amaban ferozmente. La panadería se había convertido en un lugar diferente, un faro de supervivencia en la comunidad. La gente vino no solo por los pasteles, sino por mí. Me abrazaban mientras recogían empanadas, llorosos de alivio de que todavía estuviera aquí. Me encontré abrazándome hacia atrás, tratando de evitar sollozar detrás de capas de azúcar en polvo. En una mañana lluviosa de jueves, con café de goteo y la lluvia golpeando las ventanas, Lucía llegó a mi lado, limpiando las lágrimas de sus mejillas. ¿Está bien, mamá? Ella preguntó. Forcé una sonrisa y asentí. Sí, mi amor. Solo, la tristeza de los días lluvias. Ella no presionó. En cambio, me rodeó con un brazo y me condujo a través de la tormenta de órdenes. Por la tarde,
Nuestro grupo de terapia improvisada de clientes habituales había comenzado a sacar boleros viejos sobre panés frescos, y la risa llegó tan fácilmente como la levadura a la masa. No siempre fue tan comunitario. Hubo momentos en los que me sentí como un extraño en mi propia piel. Hubo horas solitarias en las que la casa estaba en silencio después de la quimioterapia, cuando el zumbido de la nevera se agitó más fuerte que mi propio latido del corazón. Cuando eso sucediera, me arrastraba al patio trasero y miraba hacia el cielo. Respira. Respira. Para cada nube negra, encontré un lado positivo. El aire olía a hierba mojada, la tierra se sentía sólida bajo mis pies. Me recordé a mí mismo, todavía estaba aquí. Isabela me llamó una mañana con nuevas noticias legales. Era pequeño, pero significativo. El gravamen que Javier había intentado colocar sobre la casa había sido desestimado gracias a la regla de ejecución de la corte. Otra pequeña victoria. Exhalé tal vez por primera vez en una semana. Pero luego llegó la citación que temo más que el cáncer. Una citación para la audiencia penal de Javier. Estaba siendo acusado no solo por fraude y vandalismo, sino también por acecho y acoso. Ver su nombre en el papel hizo que mi estómago se retorciera, pero también sentí algo parecido al alivio de que esta pesadilla finalmente pudiera terminar. El día de la audiencia, me puse mi bufanda favorita, la índigo con pequeñas estrellas doradas que mi abuela me había regalado en mi 60º cumpleaños. Ella murió antes de que tuviera la oportunidad de darle las gracias. Esa bufanda se convirtió en mi armadura. El juzgado estaba frío y estéril. Javier se sentó solo, vestido con un traje gris que hacía que su piel se viera pastosa. No me miró a los ojos. Me preguntaba, ¿se arrepintió? Vergüenza? ¿O solo resentimiento? Me pidieron que tomara el estrado. Mi corazón tronó. Hablé, mi voz mordiendo de ira y ternura. Por primera vez, hablando no solo por mí, sino por otras mujeres que habían recorrido este camino. Describí las amenazas, la piedra a través de la ventana, los insultos en la pared de la panadería. Describí el miedo, la traición, la lucha por mi vida mientras luchaba contra otro tipo de guerra. No me contuve. El equipo de defensa de Javier trató de influir en la cancha, para desacreditarme, lo que sugiere que mi enfermedad me hizo paranoico, desequilibrado e inestable. Llamaron a mi hija como testigo, un intento de usar su amor en mi contra. Lucía fue valiente. Le dijo a la corte que había tenido miedo por nuestra familia, que la fuerza y la vulnerabilidad de su madre eran reales. Silenció la sala del tribunal con 4 simples palabras: ella no está loca. Ella no está loca. Cuando la jueza habló, terminó con una declaración que se sintió como un bálsamo. Javier fue condenado por cargos de acoso y vandalismo. Se le ordenó cumplir la libertad condicional, pagar la restitución y asistir al asesoramiento obligatorio. La orden de restricción se extendió indefinidamente. Caminamos afuera juntos, mis hijos y yo, hacia el zumbido del aire otoñal. Nuestras respiraciones se empañaron frente a nosotros. Entonces me di cuenta de que mientras las cicatrices permanecerían, en mi carne, en mi hogar, en mi negocio, algo vital había sido restaurado, nuestra paz. Pero la victoria tuvo un costo. Pagamos en horas de noche, rodillas raspadas en la panadería durante limpiezas de vidrios rotos, lágrimas en habitaciones vacías, goteos intravenosos fríos y rondas de quimioterapia más fuertes. Mi cabello había comenzado a crecer en púas suaves, difusas y desiguales. Y aunque di la bienvenida a cada hilo, a cada recordatorio del progreso, la verdad estaba en el espejo. Estaba luchando contra más que el cáncer. Estaba luchando contra el trauma. Una noche, mientras estaba de pie frente al espejo del baño agrietado, apenas reconocí a la mujer mirando hacia atrás. Había nuevas arrugas grabadas alrededor de mis ojos, líneas más profundas alrededor de mi boca. Mi energía disminuó, y mi tos era persistente ahora, un efecto secundario del tratamiento que envió escalofríos de miedo por mi columna vertebral. Me hundí en el suelo del baño y empecé a llorar. Estas no fueron lágrimas de derrota, fueron lágrimas de agotamiento. De dolor. De esperanza tan feroz que casi me consume. Pero entonces, llamó a la puerta. La voz de Mateo. «Mamá».
Lo abrió y me envolvió en un abrazo que me sacudió. Las lágrimas se ahogaron en su pecho, pero me abrazó como si hubiera aprendido algo vital a través de esto. El amor era una fortaleza. Mamá, te necesitamos. Palabras sencillas. Pero con ellos vino la claridad. Me levanté, me secé las lágrimas y susurré, estaré bien. Habrá más días. Y había. Juntos, encontramos una nueva luz. Empecé a asistir a un grupo de apoyo para sobrevivientes de cáncer y víctimas de abuso. Escuchar a otras mujeres compartir sus historias, algunas peores, otras similares, disminuyó mi carga. Intercambiamos cicatrices y recetas, verdades y sueños. Encontré consuelo en su valentía. En casa, empecé a pintar. Pequeños lienzos al principio, remolinos abstractos de color y luz. Mi terapeuta, una mujer amable llamada Rosario, me animó. Úsalo, dijo, deja que el dolor y la alegría fluyan. Pinti tormentas. Pinté flores rompiendo el hormigón. Pinti la luz. La casa quedó salpicada de esas pinturas, la sala de estar, la cocina, incluso mi dormitorio. Cada uno contó partes de mi historia que las palabras no podían contener. Cada golpe era un recuerdo, un sentimiento, una afirmación de que había sobrevivido, y que continuaría haciéndolo. Y había algo más que empecé a construir. Una beca a nombre de mi abuela, para niños con cáncer. Empezó pequeño, solo $500. Pero a través de las ventas de la panadería, a través de donaciones a la comunidad, a través de noches de caridad improvisadas, la beca creció. El corte de la Santa S. Colorado sobre mí. Profesores, vecinos, personal del hospital, sobrevivientes de cáncer, amigos de la familia, todos reunidos. Le entregué el primer cheque a una niña de 12 años llamada Inés, que luchó contra la leucemia. Su sonrisa, brillante como el sol, me dejó sin palabras. Esa noche, en casa, Mateo dijo, has hecho más con el dolor de lo que la mayoría de la gente hace con privilegios. Sus palabras resonaron profundamente en mis huesos. A medida que el otoño se convirtió en invierno temprano, sentí un cambio. Mis escaneos no mostraron ninguna actividad nueva. Los médicos dijeron que el cáncer era estable. No estaban listos para llamarlo remisión. Dijeron que podría estallar de nuevo. Pero no había tumores creciendo. No se forman nuevos bultos. Mi cuerpo estaba ganando. Me paré en la panadería después de horas. Los hornos todavía están calientes. El olor a pan persistente. Corrí mi mano a lo largo de una encimera, tracé los granos en la madera. La risa de mi familia resonó en la habitación contigua. Y me sentí completo. No porque la pelea hubiera terminado, pero porque había aprendido a estar de pie en la luz de nuevo. Pensé en Javier, su ausencia ahora, como un fantasma eliminado de mi vida. Pensé en la mujer que había sido, la que se despertó pálida, postrada en cama, a punto de perderlo todo. Y pensé en la mujer en la que me había convertido, no sin romper, sino sin arco. La lección estaba clara ahora, la fuerza no es lo opuesto a la vulnerabilidad. La resistencia no es la ausencia de heridas. Es lo que surge cuando sigues adelante de todos modos. El capítulo se cerró con las luces de la panadería atenuadas, los hornos enfriándose y yo saliendo a la noche fresca. La nieve había desempolvado la calle en finas sábanas blancas. Cerré mi bufanda, inhalé el aire frío y sentí que me llenaba. Pensé en la masa de la mañana siguiente, la siguiente sesión de terapia, la siguiente pintura. La vida todavía era una batalla, pero también era un lienzo, una posibilidad. Toqué la bufanda índigo una vez más. Entonces di un paso adelante, hacia la promesa del mañana. Me desperté la mañana del gran evento, mi última sesión de quimioterapia y el lanzamiento oficial de nuestra organización sin fines de lucro, con el corazón temblando. Se sentía como estar al borde de un acantilado. Aterrorizado, esperanzado, inquebrantable. La panadería había estado cerrada por el día, sus hornos estaban oscuros, mientras me preparaba para entrar en un nuevo capítulo. Mateo y Lucía estaban a mi lado en la cocina, tazas de té en la mano, ojos brillantes de determinación y amor. Juntos, terminamos de glasear un lote de cake pops,
pequeños símbolos de dulzura nacidos de las dificultades. Afuera, la calle zumbaba. Se había corrido la voz. Este no era solo otro día para Camila. Hoy, cerró un capítulo y abrió el siguiente. Los reporteros se pararon fuera de nuestra casa, sus seres queridos se alinearon en la acera y los supervivientes que había conocido a través del grupo de apoyo reunidos con flores. Los cerezos que planté en nuestro patio delantero hace 3 años estaban floreciendo, un alboroto de color y promesa. Se sentían como aliados. Sentí la familiar picador del miedo. Mi cuerpo todavía era frágil. Los escaneos no habían mostrado un nuevo crecimiento, pero los escaneos no lo eran todo. El cáncer era impredecible. Había aprendido que toda victoria era frágil, pero frágil no significaba débil. Hoy, yo era frágil y fuerte. Caminamos por el camino cuando llegaron los principiantes. Se acercaron, nos abrazaron, nos tomaron de la mano. Dijeron, gracias por esto. Estamos aquí gracias a ti. Mi corazón se expandió. Parecía que el universo me había devuelto lo que trató de tomar, y más. La ceremonia de la mañana comenzó con una oración de Carmen, radiante como siempre, su voz firme y gentil. Habló de luz en lugares oscuros, de familias renacidas en pequeñas cocinas, de sobrevivientes cuyas voces deben ser escuchadas. Sus palabras me lavaron como la cálida luz del sol. Luego vino una lectura de Elena, la mujer cuya historia se había entrelazado con la mía. Leyó una carta que había escrito. Herida Camila, me mostraste que incluso cuando la vida nos derroca, podemos volver a estar de pie, incluso más altos. Me enseñaste que mi valor no se define por la enfermedad o por quién se va, sino por quién se queda. Y elijo quedarme conmigo mismo. Ella hizo una pausa y el público exhaló. No había un ojo seco en el jardín. Cuando llegó mi turno, di un paso adelante, agarrando mi bufanda como un talismán. Mi voz era suave al principio, agrietada, pero luego estable. Hoy no se trata solo de mí. Se trata de cada mujer a la que se le ha dicho que es menos debido a su enfermedad. Se trata de cada sobreviviente que ha perdido un hogar, un amante, un trabajo, dignidad. Se trata de todas las madres que temen fallar a sus hijos porque su cuerpo la traicionó. Pero hoy demostramos que la traición no termina con nuestra historia. Se convierte en nuestro giro de la trama. Le mostramos al mundo que no somos víctimas, somos autores. Miré a Mateo y Lucía, sus caras reflejaban mis propias lágrimas. Miré a la multitud, vecinos, partidarios, extraños convertidos en familia. Y dije, para esa niña que una vez fui, botas de goma pisoteando charcos, azúcar en su mejilla, sueños de una vida hecha de harina, azúcar y rosas, esto es para ti. Y a esa mujer que soy ahora, con cicatrices de batalla, agotada por la quimioterapia, con el corazón roto y reconstruida, te mereces esto. Y todos nosotros lo hacemos. Los aplausos se rompieron sobre mí como el viento. Me hundí de rodillas y dejé que me atravesara, crudo, sin cuidado, vivo. Después de la ceremonia, la gente se trasladó a través del jardín y a la panadería, ahora reabierta, hornos calentados por velas y recuerdos. Servimos café y pasteles. Me paré junto al mostrador mientras los sobrevivientes compartían historias con extraños convertidos en amigos. Una mujer me lavó las manos en agradecimiento. Una niña me dijo que era tan bonita, lo que me hizo reír, una risa simple y desvergonzada que pensé que había perdido para siempre. A media tarde, me escabullé al patio trasero. Las flores de cerezo bajaron como confeti. Me senté en el banco de piedra donde solía venir después de la quimioterapia, cuando estaba demasiado débil para quedarme dentro. Cerré los ojos y sentí la brisa. Mi brazo marcado se sentía cargado de emoción. Toqué mi bufanda, ahora ligera contra mi piel. Mateo me encontró y entró en silencio. Tomó mi mano y nos sentamos. El viento susurraba a través de las ramas sobre nosotros. Me di cuenta de que no necesitaba palabras. Solo necesitaba tomar mi mano, y yo necesitaba la suya. Él susurró, quería decirte, cuando dijiste que construirías algo de este dolor, lo sentí. Lo siento todos los días. Y lo prometo, lo construiremos juntos. Sé,
le susurré. Nunca dejé de creer. Lucía se unió a nosotros momentos después, con un solo pastel en la mano, sus ojos brillantes con un propósito. Se sentó y apoyó la cabeza en mi hombro. Mamá, dijo suavemente, nos mostraste que el dolor puede tener un propósito de nacimiento. Ahora demos ese regalo hacia adelante. Estábamos callados, unidos. 3 corazones latiendo al mismo ritmo, resilients, esperanzadores, feroces. El sol comenzó a hundirse y los vientos de la ceremonia se ralentizaron. Las luces ensartadas a través de los cerezos parpadeaban. La risa y la música se hincharon. Y lo sentí, una paz más profunda que cualquier victoria en la sala del tribunal, más profunda que cualquier tumor derrotado. Una paz nacida de vivir plenamente. Nos paramos, los 3, bajo las flores. Desenvolué los cake pops y los partimos por la mitad juntos, dulces por dentro, frágiles por fuera. Miré a Mateo, con los ojos brillantes y esperanzado. En Lucía, feroz y compasivo. Y pensé, así es como se ve la victoria. No es una línea de meta, sino un comienzo. El cáncer y la traición habían intentado robar mi historia. Pero en este día, lo recuperé. No fui solo Camila quien sobrevivió al cáncer, al divorcio y al odio. Yo era Camila quien construyó. Quien creó la comunidad, el arte, el santuario. Yo era Camila quien enseñó a sus hijos que podían enraizar, podían levantarse, podían sanar. Yo era Camila quien encontró su voz y ayudó a otros a encontrar la suya. La organización sin fines de lucro crecería. La beca se ampliaría. Los talleres de pintura se llevarían a cabo mensualmente. Las clínicas financieras, me imaginé a los sobrevivientes aprendiendo a presupuestar, a reconstruir casas, a reclamar sus nombres. Me imaginé a toda una generación de mujeres sin vergüenza para contar sus historias. Mi historia terminó en este momento, no con un punto, sino con una elipse. Con posibilidad. Con cerezos en flor y cake pops agridulces y corazones feroces. Sonreí, mirando hacia arriba los pétalos que se adentraban en el cielo mientras nos metíamos cerca de la entrada de la panadería. Susurré en voz baja, gracias. Aquí estamos. Gracias. Aquí estamos. Y sabía, antes de salir de ese jardín, que la vida sería cualquier cosa menos ordinaria. Sería desordenado, doloroso y hermoso. Y caminaría a cada paso, flanqueado por mis hijos, apoyado por mi comunidad, sostenido por mi propio coraje. Porque eso, sobre la supervivencia, y eso fue suficiente. Me desperté la mañana del gran evento, mi última sesión de quimioterapia y el lanzamiento oficial de nuestra organización sin fines de lucro, con el corazón temblando. Se sentía como estar al borde de un acantilado. Aterrorizado, esperanzado, inquebrantable. La panadería había estado cerrada por el día, sus hornos estaban oscuros, mientras me preparaba para entrar en un nuevo capítulo. Mateo y Lucía estaban a mi lado en la cocina, tazas de té en la mano, ojos brillantes de determinación y amor. Juntos, terminamos de glasear un lote de cake pops, pequeños símbolos de dulzura nacidos de las dificultades. Afuera, la calle zumbaba. Se había corrido la voz. Este no era solo otro día para Camila. Hoy, cerró un capítulo y abrió el siguiente. Los reporteros se pararon fuera de nuestra casa, sus seres queridos se alinearon en la acera y los supervivientes que había conocido a través del grupo de apoyo reunidos con flores. Los cerezos que planté en nuestro patio delantero hace 3 años estaban floreciendo, un alboroto de color y promesa. Se sentían como aliados. Sentí la familiar picador del miedo. Mi cuerpo todavía era frágil. Los escaneos no habían mostrado un nuevo crecimiento, pero los escaneos no lo eran todo. El cáncer era impredecible. Había aprendido que toda victoria era frágil, pero frágil no significaba débil. Hoy, yo era frágil y fuerte. Caminamos por el camino cuando llegaron los principiantes. Se acercaron, nos abrazaron, nos tomaron de la mano. Dijeron: Gracias por esto. Estamos aquí gracias a ti. Mi corazón se expandió. Parecía que el universo me había devuelto lo que trató de tomar, y más. La ceremonia de la mañana comenzó con una oración de Carmen, radiante como siempre, su voz firme y gentil.
Habló de luz en lugares oscuros, de familias renacidas en pequeñas cocinas, de sobrevivientes cuyas voces deben ser escuchadas. Sus palabras me lavaron como la cálida luz del sol. Luego vino una lectura de Elena, la mujer cuya historia se había entrelazado con la mía. Leyó una carta que había escrito. Herida Camila, me mostraste que incluso cuando la vida nos derroca, podemos volver a estar de pie, incluso más altos. Me enseñaste que mi valor no se define por la enfermedad o por quién se va, sino por quién se queda. Y elijo quedarme conmigo mismo. Ella hizo una pausa y el público exhaló. No había un ojo seco en el jardín. Cuando llegó mi turno, di un paso adelante, agarrando mi bufanda como un talismán. Mi voz era suave al principio, agrietada, pero luego estable. Hoy no se trata solo de mí. Se trata de cada mujer a la que se le ha dicho que es menos debido a su enfermedad. Se trata de cada sobreviviente que ha perdido un hogar, un amante, un trabajo, dignidad. Se trata de todas las madres que temen fallar a sus hijos porque su cuerpo la traicionó. Pero hoy demostramos que la traición no termina con nuestra historia. Se convierte en nuestro giro de la trama. Le mostramos al mundo que no somos víctimas, somos autores. Miré a Mateo y Lucía, sus caras reflejaban mis propias lágrimas. Miré a la multitud, vecinos, partidarios, extraños convertidos en familia. Y dije, para esa niña que una vez fui, botas de goma pisoteando charcos, azúcar en su mejilla, sueños de una vida hecha de harina, azúcar y rosas, esto es para ti. Y a esa mujer que soy ahora, con cicatrices de batalla, agotada por la quimioterapia, con el corazón roto y reconstruida, te mereces esto. Y todos nosotros lo hacemos. Los aplausos se rompieron sobre mí como el viento. Me hundí de rodillas y dejé que me atravesara, crudo, sin cuidado, vivo. Después de la ceremonia, la gente se trasladó a través del jardín y a la panadería, ahora reabierta, hornos calentados por velas y recuerdos. Servimos café y pasteles. Me paré junto al mostrador mientras los sobrevivientes compartían historias con extraños convertidos en amigos. Una mujer me lavó las manos en agradecimiento. Una niña me dijo que era tan bonita, lo que me hizo reír, una risa simple y desvergonzada que pensé que había perdido para siempre. A media tarde, me escabullé al patio trasero. Las flores de cerezo bajaron como confeti. Me senté en el banco de piedra donde solía venir después de la quimioterapia, cuando estaba demasiado débil para quedarme dentro. Cerré los ojos y sentí la brisa. Mi brazo marcado se sentía cargado de emoción. Toqué mi bufanda, ahora ligera contra mi piel. Mateo me encontró y entró en silencio. Tomó mi mano y nos sentamos. El viento susurraba a través de las ramas sobre nosotros. Me di cuenta de que no necesitaba palabras. Solo necesitaba tomar mi mano, y yo necesitaba la suya. Él susurró. Quería decirte, cuando dijiste que construirías algo de este dolor, lo sentí. Lo siento todos los días. Y lo prometo, lo construiremos juntos. Say, Lucy sir. Nunca dejé de creer. Lucía se unió a nosotros momentos después, con un solo pastel en la mano, sus ojos brillantes con un propósito. Se sentó y apoyó la cabeza en mi hombro. Mamá, dijo suavemente, nos mostraste que el dolor puede tener un propósito de nacimiento. Ahora demos ese regalo hacia adelante. Estábamos callados, unidos. 3 corazones latiendo al mismo ritmo, resilients, esperanzadores, feroces. El sol comenzó a hundirse y los vientos de la ceremonia se ralentizaron. Las luces ensartadas a través de los cerezos parpadeaban. La risa y la música se hincharon. Y lo sentí. Una paz más profunda que cualquier victoria en la sala del tribunal, más profunda que cualquier tumor derrotado. Una paz nacida de vivir plenamente. Nos paramos, los 3, bajo las flores. Desenvolvé los cake pops y los partimos por la mitad juntos, dulces por dentro, frágiles por fuera. Miré a Mateo, con los ojos brillantes y esperanzado. En Lucía, feroz y compasivo. Y pensé, así es como se ve la victoria. No es una línea de meta, sino un comienzo. El cáncer y la traición habían intentado robar mi historia. Pero en este día, lo recuperé.
No fui solo Camila quien sobrevivió al cáncer, al divorcio y al odio. Yo era Camila quien construyó. Quien creó la comunidad, el arte, el santuario. Yo era Camila quien enseñó a sus hijos que podían enraizar, podían levantarse, podían sanar. Yo era Camila quien encontró su voz y ayudó a otros a encontrar la suya. La organización sin fines de lucro crecería. La beca se ampliaría. Los talleres de pintura se llevarían a cabo mensualmente. Las clínicas financieras, me imaginé a los sobrevivientes aprendiendo a presupuestar, a reconstruir casas, a reclamar sus nombres. Me imaginé a toda una generación de mujeres sin vergüenza para contar sus historias. Mi historia terminó en este momento, no con un punto, sino con una elipse. Con posibilidad. Con cerezos en flor y cake pops agridulces y corazones feroces. Sonreí, mirando hacia arriba los pétalos que se adentraban en el cielo mientras nos metíamos cerca de la entrada de la panadería. Susurré en voz baja, gracias. Aquí estamos. Gracias. Aquí estamos. Y sabía, antes de salir de ese jardín, que la vida sería cualquier cosa menos ordinaria. Sería desordenado, doloroso y hermoso. Y caminaría a cada paso, flanqueado por mis hijos, apoyado por mi comunidad, sostenido por mi propio coraje. Porque eso, sobre la supervivencia, y eso fue suficiente.